Bueno, les cuento, hoy vamos a hablar un poquito sobre la definición que tenemos sobre cafés especiales. Vamos a hablar adicionalmente de esas características de sabor que debemos encontrar en un café especial. Vamos a, vamos a mirar también dónde surge y dónde se va a potencializar ese sabor del café. Y lo más importante, ¿cuál es esa responsabilidad que tenemos los baristas o las personas apasionadas por el café o aquellos que están aprendiendo a preparar café como ustedes frente a lo que es un café especial? Bueno, les cuento. Un café especial es aquel que se caracteriza o que tiene unas características organolépticas, unas características de sabor, de fragancia, de aroma, que lo hacen diferente o que se diferencie de otros cafés, ¿sí? Especialmente aquellos que son denominados, no sé, comerciales, convencionales, tradicionales, ¿sí? El café especial tiene unas características de acidez, de dulzura, de cuerpo, de fragancia, que lo hacen precisamente eso, un café especial, ¿sí? Eso es muy, muy importante en este caso. Pero lo más importante de todo era lo que yo les comentaba, que un café especial es aquel que le pagan un sobrecosto al caficultor por su producto. Es decir, por ese esfuerzo y ese trabajo, esa dedicación que él ha tenido para sacar un café de altísima calidad, eso se le valora y se le paga al caficultor, ¿sí? Entonces, ese precio o ese sobrecosto se paga teniendo en cuenta, bien sea o el valor que tienen de referencia las cooperativas, que está dictaminado adicionalmente por Federación de Cafeteros y por Bolsa de Valores, ¿sí? O simple y sencillamente son acuerdos a los que llegan las empresas, ¿sí? Que compran café con el caficultor, teniendo en cuenta el mercado al que va dirigido, ¿sí? Básicamente eso es un café especial. Si ustedes miran en la Federación de Cafeteros o en la página de la Federación de Cafeteros, en algún momento se decía que los cafés especiales eran aquellos de origen, aquellos que tenían tamaño, ¿sí? Un tamaño determinado, y los que trabajaban con la parte de sostenibilidad. ¿Qué quiere decir origen? Origen es básicamente cuando un café pertenece a una finca determinada, a un municipio determinado, a un departamento o incluso a un país. ¿Sí? Esos son cafés con denominación de origen. Adicionalmente, la Federación de Cafeteros hoy en día habla también de los cafés sostenibles. Esos cafés sostenibles básicamente son aquellos que involucran todos aquellos procesos de mercado justo, certificación, cumplimiento de normas, todas aquellas que trabajan con la parte de ambiental y social, con la parte asociativa. ¿Cuáles son estos? Son el UTZ, el Flow, Rainforest, Nespresso, Café Practice, entre muchas. Sería bueno que ustedes dedicaran un ratico a ubicar cuáles son esas certificaciones y en qué consiste cada una. Sí, son importantes. Son certificaciones en donde se hace un seguimiento a las fincas para mirar si están tratando bien a sus trabajadores, si tienen algún tipo de programas de avistamiento de aves o de manejo de recursos hídricos. Son muchísimas las certificaciones y sería bueno que las buscaran. Y por último, cuando yo les hablo de tamaño, ya básicamente estamos hablando de, qué pena es que me está molestando la perrita, son cafés denominados de preparación. Esos de preparación significa básicamente un proceso de tamizaje. Ese proceso de tamizaje es como colar el café o filtrar o pasar por unos filtros o por unas mallas el café verde, ¿sí? Y gracias a ese tamaño que tiene, que es medido en micras por cada una de estas mallas, se decide ese café a qué categoría pertenece. Tenemos el café denominado caracol, ¿sí? El caracolillo. Tenemos también el supremo, el, el, el no me dejan, el café supremo, el premium, el Europa, ¿sí? El UGQ, Usually Good Quality. Todos esos son cafés seleccionados por su tamaño y por su forma. En otros países, por ejemplo, en Kenia se trabajan como la nomenclatura de los huevos, el A, el doble A, ¿sí?
el W, el B, ¿sí? Esas son como las características que tienen también en otros países los cafés que tienen que ver con su tamaño. Listo. Eso es muy importante. O sea, que sepamos exactamente con qué estamos trabajando, porque ya sabemos que un café especial debe desarrollar ciertas características de sabor, de aroma, para que además brinde una experiencia al comprador y una experiencia a quien se lo va a tomar, ¿sí? Básicamente es eso. Que es muy importante también en este proceso, que nosotros como baristas ya vamos haciendo una especie de trazabilidad. ¿Qué es esa trazabilidad? Ya sé exactamente, con todo el proceso que hemos venido aprendiendo, ya sabemos exactamente que el café que nosotros preparamos, ¿sí? A mí llegan y me preguntan a la tienda, ¿qué café tienes? No, mira, tengo un café que es una arábica, ¿sí? Que ya tenemos la especie. Variedad, no sé, Caturro, por ejemplo, o Borbón Rosado. En este caso, en mi tienda en San Agustín tenemos un Borbón Rosado del municipio de Acevedo. Es saber eso, es saber quién es el caficultor, qué proceso le hizo. Entonces tenemos un lavado con 36 horas de fermentación, con un proceso de secado en camas africanas. Sí, todo eso lo vamos sabiendo y todo eso va comenzando a ser una historia que le contamos a aquellos apasionados por el café que quieren saber un poquito más de lo que se están tomando, ¿sí? Básicamente. ¿Cuáles son las características de sabor de un café especial? Un café especial, básicamente, tiene acidez, tiene dulzura, tiene cuerpo. ¿Y quién las determina? Las determina un catador. Entonces, cuando hacemos un proceso de catación o cuando la persona hace un proceso de catación, es un proceso de evaluación, además, en donde le damos unos descriptores al café. Entonces, cuando decimos ese café tiene unas notas a almendras o tiene una acidez cítrica, tiene unas notas a frutos rojos, a mora, ¿sí? Todo eso hace que ese café sea puntuado y valorado también numéricamente. Un café especial se puntúa entre los 80 y los 100 puntos. A los 100 puntos solamente ha llegado un café de Panamá, que era un geisha de Panamá, de la región de Boquete, ¿sí? De 80 a 85 son cafés especiales, donde por encima del promedio básico, que es el café de Colombia, que es un café con una acidez cítrica, unas notas a chocolate, a panela, ¿sí? Por encima de esto, cuando yo empiezo a encontrar mayores descriptores o mayores características de sabor y de aroma, entonces yo puedo decir que ese café empieza a subir en esta escala, ¿sí? Y cuando empieza a subir en esta escala, también empieza a subir la parte económica. Entonces, entre 80 y 85, sí, es un café especial, es un café que cumple ciertos requisitos y podemos decir que tiene, no sé, notas a frutos rojos, a frutos amarillos. Cuando ya empezamos a subir de 85 en adelante, ya empezamos a encontrar descriptores mucho más específicos y mucho más difíciles de encontrar. En un café de Colombia, por ejemplo, ya empezamos a encontrar té negro, ya el fruto amarillo se convierte probablemente en un maracuyá, ya la acidez cítrica ya no puede ser, ya de pronto no es la de la naranja, sino probablemente la de la toronja, por decirlo así. Pero a partir de 90 puntos ya tenemos cafés muy, muy buenos. Son cafés de excelente calidad y normalmente son aquellos que participan en los concursos tipo Taza de la Excelencia que se va a realizar o esperemos que se pueda realizar este año directamente aquí en Pitalito, en el Huila. Bueno, esas son las características de sabor que vamos a encontrar en un café especial. Pero ¿dónde surgen esas características de sabor? De ahí la importancia, y esto es algo que yo siempre le recalco a todos mis aprendices. El barista es importante, el tostador es importante, toda la cadena productiva es importante, pero lo más importante es el proceso en finca y es el caficultor, ¿sí? Es el trabajo del caficultor. ¿Por qué? Porque es allá donde surge realmente el sabor del café. El sabor del café está determinado por la variedad de café que sembramos, metros sobre el nivel del mar, ¿sí? O sea, en qué altura está ubicada la finca, cuál es la composición química de los suelos, el microclima, porque hay fincas, o sea, hay pequeños climas, por decirlo de alguna forma, dentro de las mismas fincas, y esos microclimas también hacen que el café tenga unos sabores completamente diferentes. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que ese proceso en finca, ese proceso de recolección y de beneficio del que hablábamos,
¿sí? Le van a dar sabores y características muy diferentes al café. No es lo mismo si yo recolecto mis frutos en verde, ¿sí? O en pintón y los proceso, que estamos hablando de cafés que no van a tener muy buenas características de sabor, así yo recolecto realmente en estado óptimo de maduración y le hago un muy buen proceso a mi café. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, es en la finca donde están esas características de sabor. Pero hay algo que tengo que anotar y es que muchas veces nos dicen, ay, es que yo tengo mis árboles sembrados al lado de árboles de naranja. Entonces, por eso es que mi café tiene unas notas cítricas como las de la naranja. Para nada. ¿Sí? Es como cuando yo compro banano del Ecuador y banano del Urabá antioqueño. ¿Sí? Cuando yo compro el banano del Ecuador es mucho más dulce que el banano que cultivamos en el Urabá. ¿Por qué? Por sus condiciones de suelos, de finca, ¿sí? Por la variedad de pronto que se sembró. Son muy, muy diferentes y lo mismo pasa con el café. El café tiene diferentes variedades, cada una tiene sus sabores característicos, pero el café solamente viene a ser higroscópico, es decir, que absorbe esos olores y esas características de sabor. A partir del momento en que ya está como café pergamino seco, ¿sí? Que ya ha llegado al proceso de secado. Solamente ahí va a venir a absorber en ese proceso. Antes no. ¿Qué es importante? Sí, que si yo tengo unas condiciones de suelos y climáticas que pueden favorecer algunos sabores, ¿sí? Que mi naranja sean mucho más dulces, probablemente mi café también lo va a hacer, porque están sembrados en el mismo terreno. Pero es por las condiciones del suelo y las condiciones del clima. Entonces, para que no tengamos de pronto ese problema, que es que a veces nos dicen, no, es que mi café sabe a chocolate porque es que yo tengo sembrado también cacao. No, para nada. Y lo otro que es muy importante es cuando nos hablan de café de altura. El café de altura sí tiene muchísima mayor acidez y mayor dulzura. ¿Por qué? Porque la planta se somete a un estrés térmico. ¿Eso qué significa? La planta se desarrolla mucho más lentamente y en ese proceso de desarrollo va absorbiendo la semilla, va absorbiendo mucho más azúcares. Entonces van a ser cafés de más calidad. Pero altura no significa metros sobre el nivel del mar. Altura básicamente es las condiciones climáticas. Ejemplo, en Antioquia, a 1900 metros sobre el nivel del mar ya hablamos de un café de altura, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas de 1900 metros sobre el nivel del mar en Antioquia muy probablemente se parecen a las condiciones climáticas que se manejan en esta zona del Huila a los 1700 metros sobre el nivel del mar. En Antioquia un café de 1700 nunca será un café de altura, ¿sí? Será un café cultivado en fincas bastante cálidas. Entonces, para que tengamos eso también muy, muy en cuenta. Entonces ya sabemos dónde surge ese sabor y dónde se potencializa. Lo potencializa básicamente un tostador con ese proceso de desarrollo de curvas de tostión y lo desarrolla también o ayudamos en ese proceso los baristas. Un barista puede no arreglar un café porque tampoco somos magos, pero un barista puede llegar a potencializar al máximo las características de sabor de un café o simplemente dañarlo. Sí, puede ser el mejor café del mundo y el barista en su preparación lo dañó completamente. Entonces, es una responsabilidad muy grande que tenemos. Entonces, ya sabemos, hablando de responsabilidades del barista, es ser ese último eslabón de una cadena productiva, es dar lo mejor de nosotros para la preparación, pero es también dar a conocer el trabajo del caficultor. Sin el caficultor, el barista no sería nada. Entonces, eso es muy importante y quiero que esa sea la enseñanza del día de hoy, ¿sí? Que los caficultores, así como todas las personas que trabajan en nuestro agro, son muy importantes para nosotros. Vamos a continuar entonces más adelante con todo lo que son las variables de extracción del café. Les voy a ir mandando los videos. Vamos a hablar también un poco sobre la máquina de espresso y sobre la curva de sabores del café.